Hola, buenas a todas y a todos. Soy Mary de Hada Lunaria y este vídeo es para contaros por qué he elegido a la diosa Setna para el mes de noviembre. Estoy hablando de los calendarios Arte Vida 2021, que son calendarios de arte menstrual, solidarios con la asociación AMBA Menstruación Digna y patrocinados por los Placeres de Lola. En este calendario, como sabéis, cada mes vamos denunciando un tema o dando visibilidad a un tema determinado relacionado con las mujeres y con la salud menstrual. Y yo os voy explicando por qué he elegido a qué diosa, qué arquetipo de diosa para contrarrestar ese tipo de violencia que estamos denunciando. En este caso, el mes de noviembre, pues es un día, el día 25 de este mes, se celebra el Día contra la Violencia contra las Mujeres. Con lo cual hemos elegido este tema, un tema amplísimo y que, bueno, pues para contaros un poquito me voy a basar mucho en datos legislativos y en datos de estudios empíricos. Con lo cual en este vídeo voy a ir leyendo un poquito más. ¿Cómo se define la violencia de género? Que también se llama violencia contra la mujer o violencia machista. Según la Asamblea General de la ONU, en 1993, la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de su libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vida privada. Ahora no nos vamos a detener a analizar esto, pero esta definición engloba bastante de lo que es la violencia machista, que al final es aquella violencia ejercida por parte de los hombres contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Eso es lo que lo define. Entonces es un fenómeno universal, pasa en todo el mundo, en todos los países del mundo, estructural, porque tiene mucho que ver con un sistema en el que hay unos valores y un poder ejercido de manera desigual. O sea, los valores y el poder masculino está por encima del femenino. Entonces, algunos datos, por ejemplo, legislativos, centrándome en España, que sé que, bueno, pues Instagram lo ve mucha gente de muchos países, me voy a centrar en España, que es donde yo vivo. En el año 2004 se aprobó en este país la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, pero esa ley solo recoge la violencia de género sufrida en el ámbito de la pareja. Años más tarde, en el 2011, en lo que se llama comúnmente como el Convenio de Estambul, definió la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, y es muy importante que se meta dentro de los derechos humanos, ampliando el concepto a otras formas de violencia, no solo la de la pareja, sino, o sea, tiene que ver con la violencia física, psicológica, sexual, incluida la violación, pero no solo la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado o la esterilización forzada. ¿Por qué este convenio, que es a nivel internacional, lo ratificó España en 2014? Con lo cual esto implica que nuestro Estado debe comprometerse a introducir en su sistema jurídico estos delitos, además de prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia que se incluyen en este convenio. En base a esto, en España, en 2017, el Congreso de los Diputados hizo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ampliaba el concepto de violencia contra las mujeres que ya se acordó en ese convenio de Estambul y acordaba un presupuesto concreto para luchar contra la misma. Hasta aquí la parte legislativa, para no cansaros mucho, pero bueno, por situar el tema. Luego, por otro lado, si nos basamos en estudios, unas pinceladas, me he basado en los estudios que está haciendo Carmen Ruiz Repullo, que es doctora en Sociología por la Unidad de Sevilla, donde es profesora, la de Pablo de Olavide, y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. O sea, son estudios empíricos, con datos estadísticos y significativamente estadísticos. Por ejemplo, una de las cosas que nos confirman estos estudios es que este tipo de violencia está ligada a un contexto cultural y un sistema de valores que no son igualitarios, como decía antes, ¿no? Que es un sistema asimétrico de poder.
Entonces, se naturaliza que haya una hegemonía de la dominación masculina. ¿Y qué ocurre? Que cuando esto se quiebra o se pone en duda, aparecen otros fenómenos como es la violencia contra las mujeres. Es decir, estamos imbuidos en un sistema patriarcal y cuando este sistema se ve amenazado porque avanzan políticas de igualdad o, por ejemplo, cuando esta última esta última cuarta ola del feminismo, que la cresta, perdón, fue en el 2018, pues surge, el sistema patriarcal se reinventa y busca otras maneras de seguir que domine el poder, ese poder masculino. Esto explicaría que aunque ya somos muchas personas y muchos coeducadores y coeducadoras que estamos trabajando y desde las políticas luchando contra esto, se siga reinventando y siga ocurriendo. Por ejemplo, tenemos datos en el Instagram y en el Facebook, os iré poniendo durante este mes datos de la macroencuesta de violencia de género que se hizo en 2019 por parte del Ministerio de Igualdad de España. Pero os quiero recoger aquí algunos datos que son de este año, 2021, también por parte de este ministerio, que hizo un estudio sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España. Este estudio, su principal objetivo es conocer la situación actual de violencia contra las mujeres en la adolescencia en este país, en España, y qué condiciones de riesgo hay, qué factores de protección tenemos frente a la violencia y valorar cómo ha evolucionado esto en nuestro país con datos de 2010, 2013 y los que ahora se recogieron en 2020, que se acaba de publicar ahora en 2021 esta encuesta. Los datos son escalofriantes, podéis encontrar el estudio entero en la página del Ministerio de Igualdad y también un resumen. El resumen son 20 páginas que merece la pena leerlo. Yo por ejemplo recojo aquí la violencia de género en el ámbito de la pareja en adolescentes hay un mayor porcentaje de haberlo vivido o con más frecuencia, que estamos hablando que desde 2010-2013. El 14,1% de las chicas respondieron afirmativamente haber sufrido violencia sexual y en casi todos los casos, en el 97,4%, reconocieron que la agresión había sido realizada por un hombre. O sea, claramente es una cuestión de género. Las situaciones de acoso sexual online, fuera de la pareja, son vividas por un porcentaje elevadísimo de las adolescentes, llega a cerca del 50%. Y bueno, pues hay muchas creencias que siguen justificando la violencia y, por ejemplo, os comento que en este estudio la mayoría de las creencias que justifican esto, hay un muchísimo mayor porcentaje de chicos que están bastante o muy de acuerdo en estas creencias. Bueno, no os digo más porque el vídeo sería muy, muy largo, pero bueno, pues de todos estos tipos de violencia contra las mujeres, como vemos que son muchas, yo voy a elegir este mes para ir subiendo datos a las redes sobre la violencia sexual. Dentro de todas las que hay, la violencia sexual. ¿Por qué? Porque la violencia sexual es una de las violencias que más afectan a la salud menstrual, que bueno, que es el ámbito en el que yo me estoy haciendo más divulgación y educación. Entonces, siguiendo a Carmen Ruiz Repullo, de todos estos estudios podemos sacar unas conclusiones que en cuanto a la violencia sexual, por ejemplo, las principales víctimas de la misma son mujeres y en una abrumadora proporción quienes la ejercen son hombres. Mientras los hombres tienen mayor riesgo de sufrir violencia sexual cuando son menores, ese riesgo existe durante toda la vida en el caso de las mujeres y las niñas. Y otro dato muy importante es que hay una mayor presencia de chicos menores de edad condenados por este tipo de delitos últimamente, lo que nos conduce a pensar que la socialización desigual de género no ha dejado de estar vigente, es decir, sigue pasando. Hasta aquí los datos de estudios y de leyes. Os comento muy brevemente. Sé que algunos tenéis más curiosidad, pero podéis encontrar mucha información sobre las diosas. Aquí si no, no me da tiempo a mucho más. Sedna es una diosa de Inuit. Inuit es de los esquimales, de las personas que viven en la parte del Ártico. Es una diosa del mar y su mitología tiene que ver con que era una mujer que no se quería casar y rechazaba a todos los que querían y bueno, pues finalmente vino un capitán de un barco, la engatusó y la engañó porque luego cuando se la llevó a su casa y la separó de su padre, nada más que decir, resulta que era un monstruo, entonces la empezó a maltratar. Cuando después de un tiempo llegó a oídos del padre los gritos de su hija, fue a rescatarla
Y cuando se la llevaba en la barca, pues este monstruo que tenía muchos poderes empezó a levantar el mar, a generarse unas tormentas. Bueno, el padre viendo que su kayak iba y su barca iba a naufragar y se van a morir todos, pues dice, bueno, pues yo me la quito de en medio, la echo al mar y que se la quede el marido. Cuando Sedna intenta volver a agarrarse a la barca para salvarse, el padre a palazos le corta los dedos para que se vaya al mar y que se muera allí, para salvarse él. Entonces, por eso la ilustración aparece Sedna con los dedos cortados, pero lo mágico de esta historia es que de esos cortes de dedo y de esa sangre, Sedna creó las criaturas marítimas. Por eso para los Inuit es una diosa del mar, y lo que les enseña esta leyenda es a tratar bien al mar y a las mujeres. Bueno, yo la elijo sobre todo porque me parece que de su fuerza, o sea, es un mensaje de resiliencia y de fuerza. No de quedarnos en el victimismo de cuando hemos sido dañadas por todas las consecuencias que tiene el patriarcado, sino que a partir de ese dolor saquemos esa resiliencia y esa capacidad de crear algo maravilloso, porque al final la violencia destruye y lo que queremos es ser creativas y crear, ¿no? Entonces, con este mensaje os quiero dejar a Sedna, tanto para como seáis padres, madres, educadoras, educadores, tomemos conciencia de que el cambio de esta sociedad a más igualitaria y a menos violencia depende de todos y todas, para educar a los más pequeños, a los más jóvenes, en autocuidado, en autoestima, en una masculinidad distinta, en una educación sexual igualitaria, y eso lo podemos conseguir entre todos y todas. Os dejo aquí y que la resiliencia y la fuerza de Sedna os acompañen durante todo este mes. Nos vemos.